Bueno, el mundo sigue moviéndose a pesar de que nosotros estemos pendientes de otras cosas, pero en otras latitudes el mundo sigue avanzando y sigue presentando proyectos, sigue mirando cómo puede abordar el futuro con más responsabilidad y más eficiencia. Por ejemplo, en España se lleva a cabo el 16º Congreso de Ingeniería del Transporte allí en Zaragoza, ¿no? Terminó precisamente, tengo entendido, el día 20 de junio, del 18 al 20 de junio en Zaragoza. Y allí un salteño prestigioso como ingeniero se presentó, disertó allí, estamos hablando del ingeniero Iván Rodríguez, y vamos a charlar con él para darnos un poco la idea, el panorama, la pincelada de lo que fue este congreso allí en Zaragoza, España, para que, en definitiva, nos diga dónde estamos parados en materia de transporte, que es un tema elemental, porque la logística, el transporte, es una de las cuestiones más importantes para la evolución y el desarrollo de una población. Acá en Salta estamos hablando de la conexión digital, pero sin embargo también estamos haciendo fuerza para que haya rutas, aeropuertos, todo lo que tiene que ver con el transporte. Iván, buen día. Jorge Calvo te saluda. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Bueno. Buen día por ahí, buenas tardes para mí, que ya acá son las 4:30 de la tarde. Ah, perfecto. Bueno, estamos con un horario diferente. Bueno, ¿de qué se 5 horas. trató este congreso, Iván? Contanos un poco. Bueno, antes que nada, te comento, Jorge, que somos dos personas las de Salta que vinimos Ajá. a representar a Salta. La que nombraste, una de yo, y la otra es Angélica Arena, doctora también en ingeniería, Ajá. de ambos de la Universidad Nacional de Salta y de la Universidad Católica de Salta. Perfecto. Eh, Ajá. Así que estuvimos participando en un congreso que es importante porque trata todo respecto a lo que sería la seguridad vial. Ajá. Justamente España creó un instituto que se llama el INCIA, que ese Sí. instituto, el cual es parte del instituto, organiza este congreso, logró reducir la tasa de mortalidad por el tema de transporte a valores tan bajos que España está casi entre los primeros países con seguridad. Ajá. Entonces, es importante. Y nosotros vinimos a presentar acá en Zaragoza, que ya terminó, como dijiste, vinimos a presentar una investigación que hicimos en Salta sobre justamente los accidentes graves, fatales y la tasa de mortalidad, en donde encontramos que si bien la tasa viene bajando por algunas medidas que el gobierno viene tomando, pero no es lo mismo el interior que capital. Y Ajá. encontramos que en el interior la tasa de mortalidad es mucho más alta, incluso crece a medida que el pueblito es más pequeño, increíble. Entonces, eso le importó mucho en el Congreso. Acá, por eso incluso nos aceptaron el trabajo, la exposición, y se va a publicar el trabajo. Pero no solamente es detectar y hacer el pronóstico, sino encontrar cuáles pueden ser las causas para poder reducir. Entonces eso les importa mucho y Ajá. traen a toda persona del mundo que tenga algo que decir, lo concentran acá en este tipo de congresos. Así que eso es parte de la respuesta que a tu pregunta también, que hacen acá, ¿no?, los No, está españoles muy para bien. mejorar la seguridad. Bueno, el tema de la seguridad vial es toda una historia, ¿no? Hay que saber cómo abordarlo, me imagino, cuál es el grado de profundidad con el que uno quiere abordar, pero sobre todo cuál es el diagnóstico que se tiene que hacer sobre el tema de la seguridad o de la inseguridad. Es decir, cuáles son los factores a tener en cuenta que causan inseguridad en el tránsito, cuáles son aquellos factores que tenemos que minimizar para tener un tránsito mucho más fluido, pero al mismo tiempo seguro. ¿Se abordó ese tipo de temática? Sí, se abordaron, o sea, mira, el Congreso es era muy grande, a tal punto que uno no puede estar en todas las disertaciones, lamentablemente. Entonces, Ujú. había que elegir la sala a donde uno más o menos quería ir según el interés. Entonces, después eso, por supuesto, se puede conseguir. Ujú. Pero uno de los principales temas que se trataba de las políticas de transporte, por supuesto, es la factores que tienen que ver con la cercanía, la movilidad, la seguridad, todo ese tipo de
digamos, de temáticas son las que se analizan en profundidad. Pero hubo un concepto muy interesante que hace a la política de estudios. Primero, nosotros, un argentino, Sábato, que estableció el famoso triángulo de Sábato, Sí. expresó que todo ese desarrollo y surge de la acción conjunta entre universidad, empresa y Estado. Pero nosotros no lo aplicamos, lo vemos en Salta realmente que no se aplica. Las universidades van por un lado, tenemos 3 universidades que no están trabajando de forma conjunta, acá sí. Ajá. Acá vimos que las universidades, no solamente las que están cercanas, sino internacionales, por ejemplo, varias facultades de distintas universidades, de distintos países, bueno, acá es muy chiquito, están los países cerca, pero no importa, el concepto es el mismo, Ujú. se unen para tocar el tema, se unen para dar solución al tema. No están compitiendo una con otra, no, al contrario, hacen trabajo en equipo y buscan la solución de manera conjunta. Eso es un diferencial. El otro diferencial es que lo hacen conjuntamente con el sector empresario, pero el sector empresario aporta porque le interesa realmente la solución a los temas, le interesa justamente la rentabilidad que dejaría todo ese tipo de soluciones, entonces se involucra y donde el Estado regula. Y el Estado es realmente un facilitador, pero no hace política. Ujú. Por ejemplo, esta mañana tuvimos en una estancia en la Universidad Politécnica de Madrid, pues ya estamos en Madrid, ya terminó el Congreso en Zaragoza, nos Sí. regresamos, y ahí nos explicaban claramente que el sector político, que tiene mucho que ver en este trabajo conjunto entre la universidad y la empresa, porque dice, la universidad, si no está conectada con la empresa, no tiene sentido, porque es la única manera de devolverle a la gente, y estamos hablando de universidad pública. En Zaragoza estuvimos, perdón, en la Politécnica, es una universidad Ujú. pública, que tiene el concepto de que hay que devolverle a la sociedad porque se financia con, parte del financiamiento es con el aporte que hace la sociedad. Claro. Ese aporte tiene que ser devuelto. ¿Cómo es devuelto? A través de un trabajo intenso con Ujú. el sector empresario para conseguir financiación empresaria y la financiación empresaria se consigue cuando la universidad produce proyectos que devuelven justamente al sector empresario rentabilidad. Entonces es un círculo virtuoso Ujú. que realmente funciona, en donde mira el concepto. Acá los estudiantes ingresan a la universidad pública y pagan una pequeña parte porque dicen, si es gratis no se valora y no se cuida. Ujú. Entonces se paga una pequeña parte, con eso ellos tienen conciencia que esto es público y hay de ser cuidado y hay que devolverle. Y Sí. no se está eternamente, se está un año. Si en ese año no rindió para pasar el que sigue, se le aumenta el valor de la cuota. Ajá. Pero un año más ya no te vas a quedar, sino quedas fuera del sistema porque no estás Claro. rindiendo. Ujú. ¿Sí? Y el concepto es, si querés estar 2, 3, 4, 5 años en un mismo año, entonces anda a la privada y paga ahí para estar todo el tiempo que quieras. Pero si es una universidad pública, no, porque Ajá. tenemos que devolver a la sociedad. Bueno, qué Entonces, el que bueno que viene hayan acá desarrollado ese estudia. concepto, ¿no? Es un concepto tremendo. Ese es un Y en gran... ese concepto estuvimos en algo que se puso como una primicia y se está desarrollando, en donde el doctor ingeniero Francisco Aparicio Izquierdo, en la conferencia del Congreso del Transporte, Ujú. dijo que el triángulo virtuoso de la gestión pública tiene bueno, 3 puntas fundamentales, que es la ideología, y explicó cada paso de eso, la ideología, el conocimiento y la ética. Ujú. Y desarrollo, por supuesto, podemos después hablar un poco en profundidad porque da para largo, Ahí hay un cómo tema que debe es ser central. Ahí formado. hay un tema central que lo está señalando este señor Izquierdo, que no aparece en los componentes en los que estamos habituados a tratar acá en la Argentina. ¿Qué es el componente ético? ¿Ah? Está hablando del triángulo y una de las puntas del triángulo es la ética. Es la Si ética. no existe ética hoy en las grandes organizaciones, bueno, la organización tiende a fracasar porque la credibilidad con la que tiene que presentarse en sociedad viene de la mano de la ética, ¿no? Totalmente. Eh, Ahora, Iván, pues, quiero cerrar un poquito, se me va el tiempo.
Quisiera que nos hables un poco sobre la presentación que hicieron ustedes, ¿no? Ese estudio que tiene que ver con la causa de los accidentes como parte de la ingeniería industrial, ¿no? Sí, sí, bueno, a grandes rasgos te puedo señalar que la tasa de mortalidad ha disminuido en la capital, pero no así en el interior y en el interior profundo de Salta. Y las principales causas son en las ciudades más grandes, prima la colisión. La colisión por falta de control, ruta y, digamos, infraestructura en mal estado, fundamentalmente es Ese una es de un las tema causas también. central, la Central, infraestructura en mal estado. Pues es un en problema mal estado, multicausal, ¿no? El de la inseguridad y en el los tránsito. controles, y los controles que evitan lo que se llama el tráfico temerario. Ujú. ¿Sí? Que es manejar alocadamente, por decirlo de alguna manera. Sí. Y en los lugares de nuestro interior en Salta, una de las principales causas son lo que se llama investimiento, que el investimiento es el contacto entre un vehículo y un ser vivo. Es decir, Ajá. puede ser un peatón, puede ser un animal, o sea, esa es una de las causas, el investimiento, o bien también el desbarranque, las caídas, o sea, todo tiene que ver básicamente con la parte infraestructura. Ajá. Animales en la ruta, falta de infraestructura correcta para que el peatón cruce y sobre todo señalizaciones y, digamos elementos de contención para evitar, bueno, sabes Y cómo en un nuestra factor provincia también sí tiene que, muchos accidentes geográficos. y un factor que es elementar la responsabilidad de las personas que ya sean conductores, peatones o cualquier agente de tránsito tiene que tener responsabilidad. Aunque no lo sea, la persona que dejó animales sueltos en la ruta y está de repente ahí adentro en su campo y el animal está en la ruta, también tiene que tener responsabilidad, aunque no sea un actor directo del tránsito, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, este congreso realmente resultó muy interesante, no solamente por la parte ingenieril Ujú. específicamente, sino por la parte de gestión, que ya tiene que ver con la parte política, que tiene que ver con lo que tiene que hacer, cómo se tiene que gestionar un gobierno que luego ya ganó unas elecciones. Ujú. Y uno de los puntos centrales que no se le presta atención y que tiene que ver en definitiva, lo digamos así, con la salud, porque cuando se sufre un accidente, que es lo que se afecta a la salud Claro, justamente, lógico. claro, entonces es acá en España un punto de atención Ujú. y realmente de que se le presta mucha atención y se gestiona sobre eso. Y además ver que también la legislación acompañe, ¿no? Para hacer Y la una legislación acompaña. claro, que sea Por eso te clara decía que acá, y que acá delimite yo he las visto responsabilidades en forma absolutamente precisa de cada uno de los que intervienen en la acción de tránsito. exactamente, y justamente es importante mencionar que yo acá he visto cómo aplican el triángulo del sábado, como la parte legislativa, Ujú. y en Zaragoza lo decían, bueno, nuestros legisladores están justamente para estar atentos a todas las leyes, normas que necesitemos sacar Mm. para mejorar el tema de seguridad vial. Entonces, Perfecto. Ujú. y acompañar e incentivar a las empresas también, para que Bueno, la lógica que pueda hacer las empresas se vea reflejado. ojalá que el Consejo Deliberante tome algún contacto con ustedes para que puedan de alguna manera transferir toda la impresión que tuvieron en este Congreso y al mismo tiempo su experiencia en la participación, ¿no? Muy bien, doctor ingeniero Iván Rodríguez, le agradecemos su tiempo, ha sido muy amable con nosotros. Muchas gracias y siempre para nosotros un gusto. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis.